Mañana el gobierno a la noche va a hacer su ceremonia del 9 de julio, otra vez a medianoche. Va a haber muy pocos gobernadores, lo cual también da cuenta de este problema. Y mientras tanto, y en un minuto esto te lo van a explicar en más detalle Fer Alonso y Can Devoto, pero el dólar está recontrapicadísimo. Ayer estuvo casi al borde de tocar los 1.300 pesos, hace una semana nada más, que Caputo se hacía el canchero y decía, compren campeones. Bueno, y la gente fue a comprar. Escuchemos a Caputo una frase que va a quedar en la historia. Entonces vamos a contestar otra de las estupideces que se han dicho en los últimos días. La otra es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. O sea, tenés pesos y el tipo de cambio flota y vos sos el que sabe que está baratísimo y comprá. Bueno, le hicieron caso y ahora el gobierno tiene un flor de problema. En un minutito vamos a estar hablándolo. Pero para terminar con este repaso, quería destacar un video, un momento. Porque cuando el gobierno empieza con problemas, lo que hace es echar la culpa afuera. Y es hablar de golpismo, es hablar de que la oposición política quiere que el gobierno se vaya. Y la verdad es que es sintomático cuando esos rumores los empiezan a desperdigar los propios voceros del gobierno, porque la verdad es que yo no escuché a ningún periodista acá en el Destape, en C5N, en ningún medio crítico, en Futurock, ni nada, diciendo que esto estaba por estallar en estos días. Sí diciendo que estaba muy complicado, sí diciendo que el gobierno demuestra que no importa cuántos dólares entren, siempre le van a faltar, pero los que están empezando a hablar de que esto puede estallar, más no sea para cubrirse o más no sea para buscar un chivo expiatorio, son los voceros del gobierno. Si no, escucha Fantino. Hoy el dólar fluctúa entre dos bandas. Fluctúa entre la banda cambiaria y la banda de mandriles que quiere que el gobierno se vaya. Yo hablé con gente del gobierno hoy y del equipo económico. Porque llega un momento que la desinformación es tal, después terminás no sabiendo y no entendiendo bien si realmente el equivocado sos vos o el mundo mandril golpista esta vez tiene algo de razón. O sea, te hacen perder el sentido de dónde estás parado. Y cuando los tipos te pasan en limpio lo que están viendo, vos decís, y no se puede ser tan hijo de puta. Pero de ahí a instalar, como vienen instalando, que esto explota, y explota, y explota, y explota. Y yo le decía, ¿por qué están instalando esto? Porque se van a pasear en pija en octubre. El domingo sale un paseo en Happy para los rivales del gobierno en las elecciones. Y lo saben, tienen los números. Lo saben, tienen los números. Tienen la data, saben lo que está pasando en las mediciones en las provincias, tienen las data de lo que está pasando incluso en la provincia de Buenos Aires. Bueno, están abriendo el paraguas. ¿Y por qué? Bueno, entre otras cosas, porque no están pudiendo ellos cerrar su propio frente electoral. Y en un minuto también tenemos novedades de eso con Adrián Murano, lo que parecía como un paquete abrochadísimo para que la derecha, por decirlo de alguna forma, vaya encolumnada detrás de La Libertad Avanza con la boleta violeta y demás, está teniendo algunas fricciones. Y por otro lado, el peronismo, donde todo parecía que volaba por los aires hace algunas semanas, y donde sigue habiendo obviamente discusiones y fricciones, sin embargo está teniendo en los últimos días, en las últimas horas, novedades que indican que aparentemente va a poder lograr un acuerdo de unidad o, como le dicen ahora, de listas que confluyan o de listas que vayan juntas. Ayer hubo una reunión muy importante entre las cabezas de estos tres sectores, de los tres sectores que tienen que terminar de acordar esto. Después hay otros sectores que van a plegarse, que van a acoplarse. Se reunieron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, y tenemos información
de lo que sucedió anoche. Bienvenidos, compañeros todos. Hola. Bienvenidos ¿Qué tal? Buen día. al pase. Y dice, Fer Nico? Silveira, que está siguiendo muy de cerca, haciéndole marca personal, te diría, a los protagonistas. ¿Nos podés contar un poco cuáles son las novedades que hubo anoche? Sí, nueva reunión en pocos días, ¿no? Recordemos el domingo de la semana pasada, hubo aquella primera reunión en la Gobernación, en La Plata, en el medio fue el Congreso del PJ bonaerense, el Consejo, el Congreso y ahora nuevamente una reunión entre los tres líderes, tres jefes, podríamos decir, del peronismo bonaerense, entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Estuvieron a solas en la Gobernación y, a ver, lo que se dice es que avanza, pero lento. Recordemos que mañana, miércoles 9 de julio, es el cierre de las alianzas. Por eso están todas las fuerzas negociando, digamos, las negociaciones de último momento, en el peronismo también. Y que queda poco tiempo muestra que se hayan reunido los tres personalmente y no como a través de delegados, como se suele hacer, sino la necesidad de negociar ya lo último que queda para el cierre, ¿no? Te hago una consulta. Eso significa, por ejemplo, que mañana vamos a saber qué nombre va a tener el peronismo en la provincia de Sí, Buenos vos sabés Aires, que el logo, el color, digo. Son varias las incógnitas que van a revelarse, más allá de la nombre? confirmación. Y va a tener algún nombre el frente. Tiene que tener algún nombre. ¿Podemos apostar? Vos sabés que ayer no hablaron ¿Adivinar? del nombre. Yo tengo ventaja porque ayer lo dio a conocer Luis Espíndola acá en el programa. Caramba. Ah, pero mirá. bueno. Pará, no digas, no ¿Qué? digas, no digas. No, lo dijo al aire igual, ¿eh? No, contalo. No, Bueno, no, si es no. información. No, chicos, averigüen ustedes que son periodistas, pero Oh, tiene cualquiera. 24 horas de vieja la información, ¿eh? No, mentira. Qué feo. Mandaron a testear un nombre, que fue lo que contó ayer Luis Ah, Espíndola. mandaron a testear. Mandaron a testear un A nombre ver. que es Fuerza Patria. Fuerza Patria. Fuerza Patria. Mandaron a testear ese nombre en Focus Group, Le vamos, ¿Bonaerenses o nacionales? bonaerense. le vamos a pedir a Daddy Brieva que apague la radio en este momento. ¿Por qué? ¿No te gusta? No creo que le guste. Ayer un dirigente me decía, tiene ¿No sentido. fuiste a verlo a Daddy al teatro? No todavía. Hay una parte del show que habla justamente de esto, de cómo se tiene que llamar el frente del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Ayer un dirigente que ¿Qué dice? Peronismo. se enteraba por nosotros de Fuerza esta posibilidad. Decía, tiene sentido porque remite a un grupo de acróbatas que se caen, Fuerza se hace Bruta. mierda. Claro, exactamente. Y al mismo tiempo mantiene el tema de patria como Ahora, cábala. el Yo dije, Instituto Patria. mirá que como cábala no habría funcionado funcionó. mucho. Fer, la Bueno, pregunta en términos es... electorales sí, en términos electorales funcionó. La pregunta es, en principio, todo el mundo descuenta. No, el que ganó fue Frente de Todos, Unión por la Ah, Patria. tenés razón, frente de todos. Tampoco funcionó como No, tampoco Unión por la Patria no fue. Bueno, Mañana se va, todo el mundo ya da por sentado, se va a presentar una alianza del Partido Justicialista con otros partidos. Sí. ahí está, mira, ¿ves? Después quedan 10 días más hasta Ah. el cierre de listas. En esos 10 días, si alguno de los partidos que había firmado para ser parte de una alianza quiere bajar y presentarse por su cuenta, puede hacerlo, ¿no es cierto? Digo, Sí. porque se estaba especulando mucho de si se iban a presentar dos alianzas y demás. ¿No sería necesario tener presentada una segunda alianza si algún partido se arrepiente y después quiere presentar una lista aparte? Mira, por lo que me dijeron ayer, viste que la discusión ahora está centrada en cómo va a ser la estructura de este frente que se va a inscribir mañana. Esto es, cómo está compuesta la Junta Electoral y cómo está compuesto los apoderados. Que son Para los que la pueden gente- ponerle el gancho a las listas. Claro, para la gente esto es chino, pero digamos, quien tiene preeminencia en estos dos organismos es el que tiene la lapicera. Así es. La famosa lapicera. Si yo hago una lista y al otro no le gusta, pero yo tengo mayoría en la Junta Electoral y tengo mayoría entre los apoderados, listo. Ya está definida. Por eso, ahora las negociaciones son cómo va a estar compuesta esa junta y cómo va a estar compuesto los apoderados. ¿Quiénes van a ser los apoderados? Por eso, bueno, lo que confirmaron ayer Axel, Máximo y Massa es que van a estar representados todos los sectores, que era algo que ya se había hablado en el Congreso el sábado. Así es. Y ellos lo confirmaron. Bueno, van a estar todos. Ahora, la discusión es, cuando se hace la lista, ¿tiene que estar conforme por unanimidad
de todos los integrantes de la Junta o todos los apoderados, o alcanza con que sea mayoría. Axel quiere que sea por unanimidad, con lo cual se hace un sistema que se llama de firmas cruzadas. O sea, el apoderado de la cámpora tiene que firmar. Si es por ¿no? unanimidad, todos tienen veto. Claro, Todos tienen poder de veto y necesitas un consenso total. ¿Y Grabois no está? ¿No estuvo? ¿No está? ¿No participa? No tiene participa de esta Ayer, de diferencia? todas formas, Axel comunicó, cuando hizo una comunicación respecto a la unidad, lo menciona Grabois, lo menciona Moreno. Sí. Sí, van a estar todos. Van a en el tener frente. lugares en las Porque listas. Grabois es una en la figura ciudad. importante. Digo, Moreno en términos electorales no tiene mucha incidencia, pero Grabois se presentó a presidente, sacó más de 1 millón de votos, tiene una presencia, entiendo, importante y Y quiere ser conocida. candidato. Y quiere ser diputado. Quiere ser candidato a diputado nacional. Diputado, se hace en octubre. Porque entiendo, sí, pero entiendo que las listas se van a armar con los 2 cuadernos abiertos sobre el escritorio. Sí. Digamos, si bien hay más urgencia en cerrar las listas bonaerenses, porque está el cierre ahora en pocos días, la idea es que cuando se haga el acto de anuncio de las candidaturas ¿Le dan las bonaerenses, listas? no todas las listas, pero por lo menos que los que van a ser los primeros lugares de las listas nacionales en la provincia de Buenos Aires, los 2, 3, 4 candidatos más fuertes, candidatos y candidatas, estén también y sean presentados como parte de un mismo espacio político, digamos. ¿Y en la donde ciudad? estos son nuestros... Porque Grabois me imagino que va a querer ir a diputado nacional por la ciudad, no por la provincia. No sé. No, él quiere provincia. Él quiere provincia. En la ciudad provincia. creo que la candidata de Patria Grande va a ser Ofelia, la que va a ser parte de las listas como parte del armado diputada de nacional? Grabois. Creo que sí, tengo entendido que sí. ¿Le da la edad? Sí, creo que sí, que ya sí. Sí, le da. ¿Tiene 25? ¿Y no llegó ya? Creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Ya te ¿eh? chequeo. Habría que chequearlo, pero tenía entendido que ¿Debe la tener idea 25 años? era que Ofelia sea candidata a diputada Me nacional parece en un la error, ciudad podría re ser, me encanta. Pero... y que Grabois sea en la provincia. Pero por tiene eso, 25, sí, eso pues. se vería en 25. el acto de lanzamiento de esta nueva fuerza, cuyo nombre no conocemos, Sí. donde la idea es que estén tanto los candidatos de las 8 seccionales, de los municipios más grandes, pero también los que van a ser los candidatos en Claro, octubre. la idea Sí, es sí, le da la edad a Ofelia, recién cumplidos. 14 de mira. abril del Claro, 2000 no somos nació. Sí, la diputada más Cumplimos joven, años. indudablemente. ¿Eh? Hay otra gente de cumpleaños también, no somos los únicos. No, está bien, pero No, pensé que digo, seguía por- siendo muy no joven. parece que no se envejece. La cuestión, claro, discutir todos juntos, las 2 listas juntas, porque eso te da, bueno, si vos vas de candidato a diputado, por ejemplo, si va Grabois de candidato a diputado, Patria Grande no tendría tanto lugar en las listas provinciales. O sea, para equilibrar una y otra, así que la idea es discutir las 2 juntas. Ahora, respecto a lo que vos me preguntabas de las alianzas, si se va a inscribir más de una alianza, ayer vos sabés que antes de la reunión con Máximo y Massa, Axel hizo un encuentro con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, Ferraresi, Seco, Descalzo, Musi, Lucas Gui, bueno, los que son los que componen la territorialidad del Movimiento Derecho al Futuro, y ahí estuvieron discutiendo, bueno, qué posición llevamos a la reunión que voy a tener más tarde. Los intendentes le dicen a Axel, mirá, vos tenés que pedir la cabeza de las 8 secciones electorales y además el 50% de los cargos elegibles en las listas provinciales. Más allá de los temas después de las boletas en cada municipio, que es una Que es discusión, otro tema. es una discusión aparte. Pero bueno, en cuanto a la discusión de las 8 secciones, ellos dicen eso. Ahí implícitamente lo que dicen es Massa y Cristina o Massa y Máximo son una sola cosa, Claro. 50 y 50. Exactamente, esa es la idea. Y ante la posibilidad de que se escriba una alianza, pero después no lleguen a acuerdo con las candidaturas, recordemos que hay 10 días más para la inscripción de candidaturas, están pensando en anotar otro frente, con otras fuerzas, que eventualmente, tipo muleto, Por no si se- no se llega a buenas si negociaciones. no sobre se las llega listas. a un acuerdo, que el Movimiento Derecho al Futuro, con ese nombre o tal vez otro, vaya en otro frente. Esto ante la eventualidad que no se llegue a un acuerdo de unidad, pero, digamos, la sucesión de reuniones sigue en la idea de que todos quieren la unidad por el tema de ganarle a Milei. Yo ahí insisto con lo que comentaba hace un rato. Hasta donde tengo entendido, para poder presentar una lista, si se
cae en las negociaciones, no necesitas tener inscripta otra alianza. Basta con que uno de los partidos renuncie a la alianza en la Pero que no estaba y tendrías se partido. presentaba. Bueno, sí, porque hay partidos dentro del Movimiento Derecho al Futuro, el Frente Grande. No, pero se presenta el partido, no la alianza. Es lo que me parece que estaba diciendo, Claro, se presenta el se partido. llamaría Claro, Frente Grande. claro, Ah, se llamaría... se llamaría Bueno, Frente Grande. a mí me dijeron alianza, Ok. que van a inscribir otra alianza. Ojo que eso va, Muleto. ya está pasando, de hecho empezó ayer la inscripción vence el 9, pero se puede hacer antes, y de hecho ya hay inscriptos partidos vecinales en varios municipios, Claro, por eso. que son las colectoras de los intendentes, o sea, la previsión que se podría tomar a nivel provincial por parte de Derecho al Futuro es una previsión que ya muchos intendentes están tomando en sus municipios, de anotar partidos vecinales como alternativas a la alianza provincial o a la alianza nacional con su expresión en la provincia del pan-peronismo. Tengo para mí, Fer, corregime, que hoy a esta hora el escenario electoral en la provincia de Buenos Aires sería una alianza oficialista provincial, ¿no? Pan-peronista. Sí. Fuerza Patria. Patria es uno de los nombres que se han mandado a testear. Un espacio de la pan derecha, digamos, con la Libertad Avanza como organismo rector y el PRO en modo furgón de cola de ese espacio. Una colectora del PRO con Mauricio Macri y la intendenta de Vicente López a la cabeza en la construcción de esa alternativa. Y una colectora peronista con esta expresión tradicional de los años impares del randacismo y compañía. Y ahí donde entra Manes y el radicalismo. un camino del centro, o sea, no sería colectora, ¿qué sería lo que va? Lo quería un Una bulevar, bicicenda, una un bulevar bicicendita. que va por el centro de la Sí. calle. Un bulevar Ahora, con Manes y con Schiaretti. Ese sería Si ese ese escenario se cristaliza, en un rato vos tenés más data y vamos a volver. Quiero primero pasar por la economía, pero... Pero cada espacio tendría su colectora, eso voy. Dejo picando algo. Si ese Atención escenario, financista, ¿no? si ese Todo escenario se cristaliza, Sí. me parece que es casi un escenario mejorable para el peronismo. Porque si bien cada espacio tendría su colectora, se sabe que en un escenario así, tanto la avenida del medio como el PRO más puro que queda fuera de la alianza con la Libertad Avanza, y hasta en algún punto el racismo, le rascan más votos a la alternativa mileísta que a la alternativa peronista con el kirchnerismo Sí, adentro. el randacismo hoy no sería el randacismo. No, pero sería Tal Monzó. cosa no existe, digamos, sería eso. Sería Monzó. Que hay, por supuesto, conversaciones. Con Manes, con los radicales, con parte de los radicales. Me parece que hay conversación Con- con la con alianza Abad. pan-peronista. No, pero a ver. Hay muchas conversaciones Claro, cruzadas ahí. Porque se Hay están que ver armando cómo dos se- coaliciones muy parecidas en paralelo. Un sector del peronismo no kirchnerista con el sector del radicalismo, Stolbizer, la coalición civil, lo que era Juntos por el Cambio, ¿no? Y otro sector del peronismo, que hablas de los intendentes, de Grey. Claro, esos serían como parte como de un Manes, dispositivo intendentista, Sí. por decirlo de una manera, que son, hasta ahora son 5, con mucho acento en la primera sección electoral, pero se puede expandir. Ahora, en un rato volvemos a la rosca, pero quería preguntarles a Fer y a Cande que expliquen un poco qué está pasando con la economía, porque yo me imagino un marciano que vino a la Tierra hace 5 o 6 meses, hizo las cosas que tenía que hacer, abdujo un par, algún experimento, y antes de volverse se sentó en la biela, se pidió un café con leche con media luna, le trajeron el diario La Nación, Sí. lo abrió y decía, che, este país, ¿En la biela? qué bien Milei, loco. No sé por qué en la biela. Porque los marcianos, era un marciano pitucón. Marciano pituco. Era un marciano pitucón. Cayó ahí Pensé en que la biela Recoleta. era un boliche de los tuerca. En su Era momento, sí. un boliche. En su momento, sí. Claro, Ah, por mirá. eso la Pero por eso la biela. La quería biela que le dieran el diario La Nación y no se me ocurre muchos bares donde todavía te den el diario La Ok, Nación. en está Está papel. bien, cayó ahí en Recoleta. Sí, acá el Tano dice que el marciano era servicio, por eso cayó a la biela. Lo cierto es que se fue. Siguió recorriendo la Vía Láctea, hizo negocios en Andrómeda, en Alfa Centauri. Volvió ayer. Resolvió sus cuestiones de la Tierra, se volvió a sentar en la biela. Le traen el café con leche de media luna, el diario La Nación. No entiende qué está pasando. Mira la tele, dólar 1.280 pesos, y dice, che, me entré en un agujero negro. Esto es como el planeta de los simios. ¿Qué pasó? ¿En qué iba a pagar? Es una buena pregunta.
Tenemos dos formas de analizarlo. Una es la economía real, qué es lo que está pasando en la economía real, y otra qué está pasando en la timba financiera. Y me parece que hay puntos en donde puede haber alguna coincidencia para el análisis. Porque el gobierno viene jactándose de algún crecimiento en la economía real. Un crecimiento que Cande tiene muchos mejores datos, pero que es un crecimiento muy sesgado, muy puntual, en determinados sectores de la economía que no tienen ninguna capacidad de derrame sobre el conjunto de la sociedad y que no tiene mucho impacto en el nivel de actividad. Es una cosa contradictoria. Vos decís, ¿cómo? ¿Estás creciendo pero no tiene impacto en el nivel de actividad? Sí, hay algunos datos porque creces en... a mí me encanta. Vos abrís el INDEC, decís, bueno, a ver, ¿qué pasa con la economía argentina? ¿Qué es lo que está creciendo? Y te dice, cobro de impuestos. ¿Cómo? Pero ¿Qué pasó? que no Bueno, se entere Caputo. 2 puntos del famoso crecimiento de la economía argentina es una cuestión contable. Es el efecto que tiene en las cuentas nacionales haber reducido impuestos. Entonces parece que la economía está creciendo porque vos reduciste impuestos. ¿Dónde más hay crecimiento? En la timba financiera. ¿Dónde más hay crecimiento? En todos los sectores que tienen alto poder de concentración y bajo nivel de mano de obra, de utilización de mano de obra y de derrame, como la minería o la energía. Pero Cande, te lo dejo para vos eso, me tiro más a qué pasa con la timba financiera, porque si bueno, el otro sector donde crece era el sistema financiero, era la capacidad de generar negocios alrededor de una estabilidad cambiaria que el gobierno parecía haber comprado con los 12.000 millones de dólares que le desembolsó de una el Fondo Monetario Internacional. Y en una semana todo se te complicó. Y todos están buscando a ver qué fue el datito, qué fue lo que pasó, qué fue Caputo diciéndole campeón. ¿Fue culpa de la JP? De la JP Morgan, digo. Fue culpa de la JP Morgan como último eslabón de una serie de datos. Porque antes de que JP Morgan diga, bueno, se terminó el carry trade en Argentina, hay que dolarizarse y esperar que pasen las elecciones, algo que uno sabía que iba a suceder, pero lo esperaba mucho más cerca de octubre, ¿no? En junio, cuando fue la recomendación de JP Morgan, sino mucho más cerca de octubre, fue ese informe, pero también fue el Morgan Stanley diciendo Argentina no es una economía cerrada, ese mercado no sirve para las inversiones, recomendamos no invertir ahí. Fue también la jueza Presca diciendo, timbeen las acciones de YPF y distribúyanselas a los fondos buitre. Fue la encuesta de la Universidad de Itela diciendo la sociedad no está viendo capacidad de gobernar. Es decir, hay un montón de datos que se fueron sumando y que fueron instalando la idea no de que el dólar está barato, sino que el gobierno no lo puede sostener. De que no tiene dólares. De que el gobierno no lo puede sostener esta política cambiaria hasta octubre. Porque si hay algo que demostró la economía argentina, que demostró la Argentina, es que tiene una capacidad de absorber todos los dólares que ponga sobre la mesa. Ponés 10.000, se llevan 10.000, ponés 20.000, se lo llevan, ponés 50.000 millones y se lo llevan. Es decir, no hay límite a la dolarización en Argentina. Y también demuestra el fracaso del plan, porque digo, recordemos que en abril con el Fondo Monetario y con el programa del Fondo Monetario nos cansamos de escuchar a Caputo diciendo que el dólar iba a llegar al piso de la banda, iba a llegar a esos 1.000 pesos y que de esa manera el Banco Central iba a acumular dólares en el trimestre de oro. Entonces también hay un fracaso en esa política cambiaria que hace 10 días tenía el dólar abajo de 1.200 pesos y ahora cerramos a 1.280, algo que en otros momentos hubiese tenido el urgente en los canales y las tapas de los diarios, pero que en este momento, como todos sabíamos que estaba muy atrasado y también porque hay un apoyo muy claro del Círculo Rojo a este gobierno, bueno, parece que siga, no está tan mal, no está creciendo tanto en este contexto. Vos fíjate que hoy empieza el operativo de pago de los servicios de la deuda que tiene que ejecutarse el 9 de julio, mañana. Sí. Hoy el Banco Central tiene que transferir fondos al BONI, al Banco of Nueva York Mellon, que es el encargado de distribuir esos fondos a los tenedores de los GD, de los famosos bonos globales. Los tenedores de bonares, los que
tienen la sigla AL, tienen que esperar un poquito más porque mañana es feriado, va a impactar en las cuentas recién el jueves. Porque son cuentas de bancos argentinos. Porque son cuentas en bancos argentinos. Esto es un movimiento contable porque hay tenedores argentinos de bonos GD, por lo tanto tienen que esperar que la plata vuele a Nueva York y de Nueva York venga. Hay tenedores internacionales de bono AL, por lo tanto tienen que esperar que el jueves se acredite acá para que se mande. Es decir, a lo largo del resto de esta semana vas a ver distintos movimientos que van a terminar impactando en las reservas, mucho menos que los 4.040 millones que tiene que poner cash el gobierno, ¿no? El gobierno esta semana tiene que desembolsar 4.040 millones. El impacto en las reservas va a ser menor porque parte de esa plata, de esos fondos, salen de la cuenta del Tesoro en el Básicamente Banco de Central. Vialidad, de No, Garrahan. pero pasa... No, bueno, el Tesoro tiene dólares. Bueno. O sea, los Pero pesos ¿con qué los peso compró con esa plata. Exacto, los ahí pesos los compró con el ajuste sobre todo el conjunto de la sociedad ahorraron argentina. pesito a pesito en Vialidad, en el Garrahan, en el CONICET y todo eso para darse vuelta a comprar dólares y pagarle a los Exacto. tenedores de Es deuda. decir, cada vez que hacen un ajuste sobre el conjunto de la sociedad argentina, los pesos que no se destinan a los argentinos se destinan a comprar dólares para pagar estas cuentas. El Eso es Tesoro importante resaltarlo, porque si no pareciera que son dos cosas que van por caminos distintos. La plata que no está en tu bolsillo, está en el bolsillo de alguien más. Eso siempre. De los bonistas extranjeros. En Se lo este pagamos el 9 de julio. Como para que no queden Claro, dudas. yo no entiendo cuando hicieron Ponen las esa- fechas. cuando hicieron esa Son inversores negociación. de extranjeros, tampoco les Sí, importa. me no, parece. está bien, pero el que firmó era un Ah. ministro argentino, el que hizo esa reestructuración de entonces, deuda fue un ministro Caputo ya argentino. festejó el 4 de julio, ya está. Ante estos vencimientos y ante esta tensión, ¿qué es lo que se puede esperar que pase con el dólar, con las acciones, con los bonos en los próximos días? Es que vos esperabas que en este momento haya una fiesta en los mercados. Vas Están a pagar, pagando, van, claro. van a pagar 4.000 millones, tendría que estar de fiesta el mercado. Tendría que haber sobreoferta de dólares. El agro está liquidando dólares como no lo hizo en toda su historia. Dicen que va a ser el mes de mayor liquidación del agro. Se esperan casi 4.500 millones de dólares de liquidación del campo. Y aún así no Y se aún así juntan no lo reservas. podés, no solo no se junta reserva, no podés satisfacer la demanda de dólares que hay hoy en la economía argentina. ¿Y sabes Bueno. quién se están llevando los dólares? ¿Quién? Los importadores, las empresas, todo lo que... Los ahorristas. Hay un sector de la sociedad argentina que todavía tiene capacidad de ahorro y todavía sigue ahorrando en dólares. Y el mes pasado se llevó 2.500 millones y este mes se va a llevar otros tantos. Y ya en Twitter están circulando recomendaciones de los timeros, no aflojó, no se le fue la mano levantando el cepo al ahorro de las personas No me digan que humanas. van a volver a poner el cepo. No, No creo. lo van a No, hacer no debe. No todavía. creo. Pero Ahora, sí, Sí, no, perdón. que hay una cuestión que me parece importante, porque parece contradictorio, ¿no? Decir, bueno, en julio efectivamente se van a efectivizar una liquidación de la cosecha que va a ser muy grande para julio y medio que el mercado ya descuenta esa información. El tema es que siempre el mercado se adelanta, entonces ese dato aparece como, bueno, van a ser los últimos dólares que entren. Porque la pregunta que entra en este segundo semestre, que es también este inicio de las complicaciones en el régimen cambiario, tiene que ver con eso, con de dónde van a salir los dólares. Porque la cosecha gruesa se te termina ahora, está bien, van a entrar los dólares ahora en las próximas 2 semanas. Después, ¿de dónde van a entrar los dólares? Porque ¿Y el está bien, vos FMI? tenés la plata del FMI, perfecto, te van a dar 2.000 millones de dólares más, probablemente te den 2.000 millones de dólares más. Y después, porque el riesgo país sigue rondando los 700 puntos y este sueño de Caputo que tiene desde que inició su gestión de iniciar un nuevo rolear. ciclo de deuda y que lleguen los dólares y lluevan los dólares en Argentina no está sucediendo. y el Bueno, FMI no los está ayudando mucho, ¿eh? No, al Porque contrario. pasó el FMI por Buenos Aires, dijo, bueno, sí, sigan, estamos conversando, estamos negociando. Y el mercado dijo, ¿cómo? ¿No se lo aprobaste? Claro. Esperábamos un trámite rápido. Yo creo que están esperando igual, porque también cuando pase eso va a haber un informe. Porque el Pero- FMI funciona así. Y vamos a leer ese informe y Y el ese informe va a ser técnico demoledor, y no va a claro. estar bueno. El FMI está esperando la orden del Departamento del Tesoro Sí. para que quede claramente expresado de que esto no es un apoyo al plan económico argentino, sino es un apoyo político de la administración Bush a Milei.
pero que no confían en lo que Clarísimo. están haciendo Caputo y Bausí. Clarísimo. Y a Caputo le están buscando reemplazo. Ya la semana pasada volvió a aparecer esta idea de que se iba a ir. En su momento nosotros contamos que desde Estados Unidos venían ya diciendo, che, Javier, a lo mejor Sturzenegger nos cae más simpático, habla mejor inglés, no sé. Sturzenegger es uno de los candidatos sin duda, y más ahora que se quedó sin el Ministerio de Regulación, o que quedó medio vaciado ese ministerio sin las facultades extraordinarias. El gobierno está evaluando otro candidato, porque si lo que hace falta es conseguir dólares, bueno, hay que echar mano a todas las herramientas posibles. Si no, miren esto. Hicimos como un arqueo de toda la cajita de acá, la de la librería de la iglesia, la de él, y teníamos los ahorros en una caja de seguridad del banco. Entonces, habíamos puesto 100.000 pesos y sacamos 5.000 para una compra de dólares. Me dijo la contadora, quedan 95.000 pesos. Cuando fui, abrí la caja, miré y dije, me equivoqué de caja. Y miré de nuevo todos los números, miré todo y sí era. Y conté y eran 95 billetes de $100. Así que le saqué una foto con el celular, cerré y me vine y le dije a la contadora, revise de vuelta qué pasó, qué tengo que tener ahí en el banco. Y me dice, son 9.500 pesos. Y había $9.500. Así que no lo conté afuera porque no tengo manera de demostrarlo y porque es un milagro muy difícil de creer. Digamos, nosotros estamos habituados a ver personas que vienen a contarte que tenían un cáncer y te muestran que ahora no lo tienen más. Y a veces el médico viene a cerciorarse. Lo hemos visto, pero ese milagro a mí me sorprendió. La contadora y mi esposa y yo y un asistente que estaba ahí nos arrodillamos en la alfombra a decir, Dios, sos real, y nos vas a ayudar en esto. Este Y bueno, es el pastor Jorge no tengo Ledesma manera de de la demostrarle iglesia si que alguno de estuvo los que Milei el sábado en Chaco. ¿Qué Colega dirá de esto, no? ustedes. Yo quiero saber Colega de cuántas ustedes. cajas tiene. Porque dijo, entré a la caja y pensé que era otra, revisé los números. ¿Cuántas cajas No, tiene? puede ser que se confundió con la de un vecino. Eso como que no le... Yo igual creo que lo más inverosímil de todo el relato no es la conversión de pesos a dólares, sino que alguien haya dejado pesos en una caja durante un año, ¿no? Es buenísimo. ¿Qué dirá Dualde, no? Jorge Ledesma el que depositó pesos recibirá pesos, el que depositó... Acá el que depositó pesos recibió dólares. Es una cosa espectacular. Antes de descubrir Sí, su era vocación de fe, era periodista y locutor. Ledesma, nacido en Salta. Sí. Por Colega. eso digo, Lo contó ayer en colega de esta ustedes, nota. tiene evidentemente. Hay algo de razón en quien considera que hay algo turbio en el ejercicio del periodismo, porque, entre otras cosas, transforma pesos en dólares. Quien tiene la posibilidad, aparte de maridarlo con la fe. Bueno, Bueno, Jesús transformaba agua en vino, o sea, es... me parece más digno esa transformación. Bueno, con los Más dólares... útil. Con los dólares puede comprar vino. Y bueno, a mí, yo prefiero una botella de vino. Lo otro te trae problemas. Gente, después te vienes a pedir cosas. No, dame una botella de vino. Bueno, vamos a lo nuestro. Ledesma es un personaje muy interesante que ayer, obviamente, protagonizó por sí y a través de su hijo varias conversaciones, sobre todo conversaciones digitales, a partir de la presencia de Milei el sábado en el Portal del Cielo, que es el templo que inauguró en Ahí- Resistencia Chaco. Ahí, por ejemplo, si Adorni alguna vez vuelve a contestar preguntas, habría que preguntarle por qué eligió Milei ir a ese lugar. Porque la verdad es que Milei no suele visitar provincias argentinas, no suele participar en este tipo de actividades. Uno se pregunta qué fue lo que lo motorizó, cuántos motivos Esta semana tuvo para va a hacerlo. haber varias visitas de Milei a provincias. De hecho, hoy mismo viaja a Tucumán, donde va a ser una cadena nacional en la vigilia Sí. del Por el 9 de julio. Hay convocatoria a gobernadores que no van a ir. La mayoría de los gobiernos provinciales están avisando que van a mandar a sus funcionarios. Se hablaba de vicegobernadores y aparentemente ni siquiera habrá ministros de gobierno, funcionarios de segundo o tercer rango. Sí, pero ahora creo que hay 4 confirmados. Pero, ¿no? claro, Jaldo, por supuesto, el anfitrión va a estar. Sáenz de Salta va a estar. Sí. Que estuvo allá con Karina, ¿no? Después podemos... Ayer estuvo con Karina Sáenz. Vuelve esa alianza. Aparentemente va a estar Frigerio, y ahí empezamos a orejear también la interna del PRO en su relación electoral con el gobierno nacional, porque si Frigerio va es todo un gesto hacia otros mandatarios provinciales del mismo espacio político, por ejemplo Ignacio Torres, que ayer relanzó
el espacio propio de Chubut. Chubut Avanza, creo que se llama. Y si te no me diría un equivoco. gesto a Macri también, ¿no? Bueno, si Frigerio va, por eso, va a haber que prestar atención a la asistencia de esta noche, no por su cariz institucional, en parte por la posición que hasta acá habían tomado todos los gobernadores de reclamo conjunto de recursos al Estado Nacional. Ojo que ahí el gobierno con la foto de hoy puede anotar una muesca, puede decir, bueno, al final no están tan blindados, ¿no? Ese bloque de gobernadores. Con poquito, un sándwich, una bebida cola y alguna cosita más, los tenés de tu lado. Hay una tradición, de todas formas, de lo que hemos visto de estos 2 años de gobierno, que los gobernadores se conforman con poco. Sí, muchos ojo de ellos. igual, porque por lo menos yo ayer cuando preguntaba me decían, mira, ir a Tucumán no significa que los senadores No, después al día por siguiente supuesto. no vayan y den quórum. Es la forma por que ejemplo, tienen para acá la los sesión. gobernadores de justificar una cosa y la otra, digamos, Así es. comportamientos opuestos. Y está bien, es política, no lo estoy cuestionando, estoy diciendo que quizá no signifique ni tanto como considera el gobierno, ni tampoco como dicen los gobernadores que implicaría ir. ¿Se entiende? Los gobernadores le bajan el precio a su presencia para no quedar en offside. Y el gobierno se lo sube. Y el gobierno se lo va a subir. Para mostrar o que sea tiene que algo. es política, no estamos hablando acá de convicciones, lamentablemente. Bueno, lo cierto es que hoy va a haber una puesta en escena con Milei en Tucumán, Milei que después estará en Córdoba. Atención porque la presencia de Milei en Córdoba es muy relevante teniendo en cuenta el peso electoral que tiene la provincia de Córdoba en el escenario nacional. Sí. Sobre y es todo, otra provincia donde las internas dentro del oficialismo no están resueltas. bueno, sobre todo porque la aspiración del gobierno nacional, es a terminar el año con un bloque de 90 legisladores que podrían transformarse en 100, efecto Ledesma, multiplicaría la cantidad de legisladores más allá de los que obtengan las urnas. ¿Por qué sería eso? No sería una cuestión, obviamente, una cuestión mística, sino, claro, no sería milagroso, sino el comportamiento natural de legisladores que entran por otros espacios políticos y ven que el solcito está a media cuadra de distancia, transitan la media cuadra y ya está. Algo que se ha dado muchas veces Sí, también. y que tiene como peligro su contraparte, que es que si el gobierno no logra hacer pie, parte de los que ingresaron por las listas oficiales rápidamente Claro. adopten otras posturas. La perspectiva del gobierno es, si nosotros hacemos las alianzas necesarias en las provincias donde por cuenta propia no sacaríamos una buena cantidad de legisladores, entonces garantizar, por ejemplo, que en Entre Ríos con Frigerio, donde hoy la Libertad Avanza no tiene una construcción sólida, bueno, se pueda obtener una cantidad mínima de legisladores que es lo que aspiraría a tener en ese distrito el gobierno nacional. Distinto es el caso de Córdoba, distinto es el caso de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires está claro, lo hablamos mucho, lo vemos todo el tiempo en la tele, la posición de la Libertad Avanza es la de tomar todo. Y en tal caso concederle alguna posición más o menos expectante a Ritondo como jefe de negociador del PRO. Es decir, que no hay una sola estrategia para Distrito Único Nacional porque no se vota en Distrito Único Nacional, se vota en 24 jurisdicciones en octubre. ¿Qué es lo que pretende entonces el gobierno nacional? 90 legisladores que se transformarían en 100 por el efecto atractivo, digamos, imantado de una buena performance electoral y por la degradación del PRO. Es lo que buscará sostener Macri. Volvemos al escenario de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo va a intentar sostener Macri? Bueno, en parte generando una opción electoral que cuanto menos puede hacer perder a la Libertad Avanza más el PRO. Ustedes dirán, pero qué raro, Macri mandata a Ritondo para que negocie con la Libertad Avanza y al mismo tiempo está pensando en alguna alternativa electoral que le saque votos a esa alianza. Bueno, de raro poco, lo hemos visto muchas veces, es algo bastante habitual. Insisto, acá el juego tiene dos partes. La ilusión óptica del resultado electoral, que es una ilusión óptica que tiene efectos políticos naturalmente, y después los efectos de ese resultado electoral en el Congreso. Son dos tramos, digamos, del mismo proceso. Eso te iba a decir. Macri, por un lado, mira las encuestas que muestran que hay una porción del voto antiperonista que no tiene buena imagen de Milei. Y cree que ahí puede pescar. Pero también sabe que si Milei no llega a esos 87 diputados propios,
que Sí. son la Los que salvaguarda, blindan los que los que blindan los blindan los vetos y también pueden evitar un eventual juicio político Por ejemplo. o una destitución, sabe que Milei va a olvidar las ofensas y llamarlo a Macri para buscar completar ese número con los que tenga Macri para ofrecerle. Mira, Macri tuvo una conversación el fin de semana con un funcionario de gobierno de jefatura de gabinete, que no está en el armado electoral, pero la verdad es que a Macri le quedan pocos interlocutores en el gobierno, sobre todo porque los cortó Milei. Milei cortó la interlocución de Macri con funcionarios de primer nivel, Lule Menem, que hoy está a cargo del armado electoral en casi todas las provincias, el propio Santiago Caputo. Y con este funcionario Macri expresó la siguiente idea, que Milei debería considerar que en política se gana. Creo que ayer, mira, se lo escuché decir a un comunicador muy sensible en general a las palabras de Macri, ¿no? Sí, lo dijo, lo escuchó el Tano también. La frase que le dijo Macri al funcionario fue, y la repitió un comunicador, ¿no? Que en política no siempre se gana 6-0, 6-0, que se gana igual ganando 7-6 en tiebreak. Lo importante es ganar el set, no necesariamente que sea aplastante la diferencia. Esta misma figura usó, ¿no, Tano, el comunicador? Mirá qué curioso. Bueno, Un comunicador que le gusta jugar al tenis. Néstor decía, Un las comunicador- elecciones se ganan por un voto. claro, pero la figura es, el detalle es este, es un comunicador que le gusta jugar al tenis, Macri también. Jugaba al Macri tenis también. con jueces, ¿no? Y a lo mejor jugaron juntos alguna vez. Y tal vez jugaron juntos seguramente. alguna vez con jueces también, Sí, en sí, Olivos. no creo que esa vez lo hayan invitado a Andy Chango. No, Andy Chango. Andy Chango jugó un partido de tenis Sí, con con este un comunicador. comunicador, sí, claro. Se cayó, ¿no? Hizo un blooper. Sí. Hizo un blooper. Bueno, Un saludo curioso, a Andy, curioso. le mandamos un Pero abrazo. la verdad es que tiene razón Macri, en esta tiene razón. Vos en política ganás por un punto en un tiebreak, no necesariamente tenés que ganar 6-0. Pero claro, el efecto es distinto. Sobre todo hacia adentro. No se olviden que en la Libertad Avanza hay tensiones entre dos espacios políticos. Los ultras de la Fuerza del Cielo, que se presenta como la Guardia Pretoriana y que está pidiendo su propio espacio y que no quiere, obviamente, compartir espacio con el PRO porque hay más platos que completar, que rellenar. Entonces dice, no, cuanto menos seamos, más va a haber para nosotros. Tiene la lógica de la negociación. Hay otra variante de eso mismo, que es la de Sebastián Pareja, que está acostumbrado a distribuir entre la mayor cantidad posible y en tal caso, si no alcanza lo que hay, bueno, se agranda la torta, ¿no? Se consiguen más financistas. Entonces, ahí hay un detalle fundamental de cómo se está armando la provincia de Buenos Aires y cómo se empiezan a vincular hechos institucionales como lo de hoy con hechos electorales como lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires. Para cerrar, con esto mismo de Ledesma, vos preguntabas por qué fue a Chaco, a este lugar en particular. Bueno, algo habíamos dicho ayer, averiguamos un poquito más. Asiera es la organización que reúne a las iglesias evangelistas en la Argentina, iglesias evangélicas, perdón, en la Argentina. Una de las organizaciones. Es una de las organizaciones. Claro, es la más relevante, pero es la que te mantiene el vínculo bastante directo con Sandra Petovelo, que estuvo el fin de semana en un desfile junto a Karina Milei, que sea de paso, un desfile de moda. Bueno, Petovelo tiene un vínculo directo con estos dirigentes que no estuvieron contentos con la visita de Milei a Chaco. Ojo que se abre una grieta ahí. ¿Cómo es eso? Claro. Petovelo viene alimentando, aceitando, nutriendo vínculos con iglesias evangélicas con recursos contantes y sonantes distribuidos desde el Ministerio de Capital Humano. Son las iglesias que tradicionalmente habían bancado a Milei, tanto territorial como económicamente. Le habían dado despliegue territorial y le habían dado recursos. A cambio obtuvieron algunas bancas en el Congreso, mencionábamos ayer el caso de Márquez y otros más, pero no forman parte del mismo dispositivo que integra Ledesma, que es otro dispositivo vinculado a las iglesias evangélicas de la vertiente brasileña de las iglesias electrónicas. Las iglesias evangélicas no necesariamente son iglesias electrónicas, todas tienen alguna pata electrónica, pero no son
teleiglesias, como se conoce al Reino de Cristo, que es la gran iglesia evangélica brasileña, la gran iglesia electrónica brasileña que ha colocado presidentes, Collor de Mello, ¿no? Por ejemplo, vínculo con Bolsonaro, vínculo con Lula. No la iglesia, esta iglesia, sino otras iglesias evangélicas. Por eso, atención con la grita dentro del sector evangélico, porque disgustó que Milei estuviese presente en una iglesia cuya terminal está afuera. Lo salieron a criticar muchísimo de las iglesias evangélicas. Por eso ese es el detalle. Ayer, el presidente de Asiera, que es la organización de iglesias, la principal organización de iglesias evangélicas, fue durísimo con Ledesma. Lo trató medio de chanta, que le había llamado la atención la presencia de Milei ahí. Es el tipo que se reúne, te diría, una vez por semana con Petovelo. No. Esa grieta yo la seguiría con atención, porque alguien le dijo a Milei que esa era la mejor movida para garantizar el apoyo de las iglesias evangélicas y quizá termine saliendo al revés. Quizá lo que le termine ocurriendo a Milei es que los que tienen más tendido territorial de las iglesias evangélicas terminen dándole la espalda. Y ese es un problemón en la provincia de Buenos Aires. Es un problemón para Milei, puede ser un gran estímulo para el panperonismo, que también tiene vínculos con estos sectores religiosos, naturalmente, ¿no? Que decía, perdón, ¿tenés lo de ese momento? A ver, el comunicador, vamos a escucharlo. A ver. Me decía que me parece, ¿no? Sí. Comunicación de la te gestión. podrá gustar más o menos Santiago Caputo, pero tenía un rol clave en el armado, Sí. que, bueno, quedó delegado en otro lugar y hasta ahora, por lo que se ve, qué sé yo, con los gobernadores, la verdad, también no le está yendo, ¿no? Bueno, un caso fue el de... A Lule Menem, me parece. Un caso fue el de Corrientes, con Valdés. Con Valdés se frustró, ¿no, Brenda? Claro. Se frustró el arreglo electoral. Querían hacer algo similar a lo que había pasado en Chaco y al final Valdés terminó dándole Lo la espalda, esperaron hasta el último momento. Claro. Bueno. Y Valdés terminó arreglando en Corrientes con Camagüe Espínola. Claro. Por eso. A mí me decían de una provincia, está muy bien, tenemos voluntad de acordar con el gobierno, pero no podés pretender que te dé de 10, 8 y que le pongamos la violeta, la lista de la libertad avanza en color violeta. Te lo voy a llevar al tenis. Sí. Todos los partidos lo quieren ganar 6-0, 6-0. Esa sí, esa es tuya. Es muy buena. Claro. Y por ahí con 7, 5, 6, 4 sos campeón de Wimbledon igual. Tal cual. Sí. ¿O no? Tal cual. Bueno, no sé quién le dará la letra a quién. No hace falta ganar 6-0. Más o menos los mismos términos, las mismas figuras el fin de semana. Ahora, Perdón, termino con el dato. El director de Asiera, de hecho, ayer mismo dijo que no entendía por qué Milei había elegido esta iglesia para visitar cuando había tantas otras propuestas que el presidente desechó. Fuerte, ¿eh? Es un pastor evangélico, ya te doy los datos. La pregunta es, ¿convierte pesos en dólares? No tiene... Y ahí quizás está la respuesta a la pregunta. Norberto Zaraco, escuchá las palabras textuales que usó Norberto Zaraco, que es directivo de Asiera. Hay falsos argumentos, distorsiones maliciosas y enseñanzas contrarias al Evangelio. Así calificó a la iglesia de Ledesma. Insisto, alguien que está dentro del mismo ecosistema, hay diferencias, por supuesto, notorias, pero acá la crítica no es a Ledesma, es a Milei. Bueno, alguien que se reúne con Petovelo todas las semanas. Hay un comunicado de iglesias evangélicas donde lo comparan a Milei con un faraón. Dice, él se cree que es Moisés y para nosotros se asemeja más a un faraón. Sí. Lamentable presencia, dice Zaraco, que es un teólogo pentecostal. Después de la ceremonia del sábado, las redes, muchos empezaron a buscar, porque hay videos y demás, y se encontraron con algunas cosas que realmente... me acuerdo cuando Milei, después de lo de Libra, dijo, che, me tengo que fijar mejor con quién me junto. Bueno, no debe estar chequeando muchísimo. Porque, miren, este es el hijo de Ledesma. De Ledesma, sí, míralo. A mí una mujer una vez estaba en una reunión nuestra y le faltaba un dedo de la mano, se lo había cortado cuando era chica, y estaba orando, se le estaba pidiendo oración a Dios por otra cosa que ella estaba padeciendo en el momento, un dolor que tenía,
Y lloró por ella, no solo se le fue el dolor, sino que le creció delante de nuestros ojos el dedo que le faltaba y tenía la uña pintada del mismo color que el resto de la mano. O sea, para nosotros es algo que no te puedo explicar de una manera... Bueno. Nosotros tampoco lo podemos explicar. O sea, le creció el dedo con la uña pintada. Con la uña con la misma pintura que tenía el resto de la mano. Sí. Bueno, está muy bien. Yo, insisto, estoy leyendo el documento de Zaraco, es lamentable presencia es el título. Dice, el sábado pasado asistimos a la lamentable presencia del señor presidente Javier Milei en la inauguración de un templo evangélico, el más grande del país. Lamentable no por la presencia en sí misma, sino porque los organizadores del evento tienen el derecho a invitar a quien quieran. Es lamentable porque se prestó el sagrado lugar del púlpito para que el presidente, en un claro acto partidario, dirigiera su diatriba plagada de falsos argumentos, distorsiones maliciosas, afirmaciones totalmente contrarias a la enseñanza del Evangelio. Bueno, muy fuerte. Me parece que hay que seguir con atención esta grieta, porque si el gobierno pensaba, a ver, acá la suspicacia. ¿Quién le sugirió a Milei que este era el lugar adecuado para iniciar la campaña electoral en las provincias? Porque prácticamente pasó eso. Se inicia la campaña electoral en las provincias, ya te digo, hoy va a ir a Tucumán, después va a ir a Córdoba, va a ser un recorrido que no hizo en su campaña presidencial. Están tratando de ver si efectivamente estuvo involucrado el secretario de culto. Secretario Sotelo. De culto, que exactamente. Nahuel Sotelo. Nahuel Sotelo, que es de la Fuerza del Cielo. Sí. Que es del dispositivo del Gordo Dan, de Santiago Caputo. Romo. Particularmente de Agustín Romo. El que más está estimulando la idea de que fue un error es el enemigo de Romo. En el armado provincial de la provincia de Buenos Aires. Pareja, Sebastián Pareja. Pareja. Empezamos a ver, a mí me impresiona la degradación, la veloz degradación del armado político del gobierno. Por ejemplo, en el caso de Valija Gate esto se ve muy nítido. Muy nítido. El caso de Valija Gate... Te impresiona pero no te sorprende. No, me impresiona por la velocidad. Pero, claro. En menos de medio mandato, el gobierno ya está padeciendo niveles de internas, de interna salvaje, que en general los gobiernos tienen al tramo final de su mandato. Es que empiezan en la a etapa de la rapiña. Es que empiezan a tenerlo cuando sienten el despoder por delante. La etapa de la rapiña de los gobiernos son los últimos, no sé, ahora, 12, 14, 16 meses de mandato. Ahora, para la segunda mitad, ponele. A mí me gusta la primera mitad. Unir los puntos para conformar una figura, como hacíamos cuando éramos chicos. Y la verdad es que todas estas cosas se conectan. Digo, las internas dentro de la Libertad Avanza, los problemas para establecer alianzas con gobernadores, alianzas políticas, los problemas económicos, porque obviamente vos tenés, y Cande, vos trajiste algunos datos más, de cómo el mercado, entre comillas, cómo los sectores financieros están sosteniendo mucha desconfianza respecto al futuro de este gobierno, y tenés, y después lo vamos a hablar con Fer, pero ya lo anticipo porque me gusta ir armando ese caminito, un Congreso que si en los próximos días termina de confirmar lo que pareciera ser, que es que se van a aprobar una serie de leyes en contra del gobierno, eso va a ser, o sea, eso tiene como causa los problemas con los gobernadores que hablábamos hace un rato y como consecuencia que el dólar tenga más tensiones, que las acciones sigan cayendo, que el riesgo país siga subiendo. Es decir, está todo muy, muy estrechamente conectado. Pero arranquemos con Cande. Sí, me parece que lo que está detrás lo resume muy bien este TikToker, lo tenemos en el tape 4, que habla justamente de esta inconsistencia ya no solo en el régimen cambiario, obviamente tiene que ver, pero tiene que ver con el modelo económico impulsado por las importaciones y destruyendo toda la industria en su camino. Sé que varios van a saltar por lo que voy a decir, pero creo que se viene el fin de la industria nacional argentina, fuera de joda. No sé si están viendo en redes que está todo el mundo promocionando Temu, Shein, Amazon. Comprás pantalones a, no sé, 50.000 pesos y te llegan en 10, 15 días, que es una locura. Y no estoy en contra de que los influencers hagan la publicidad porque te pagan y porque, o sea, hay que vivir de algo. Pero no compite contra un pantalón de Argentina. Ponele que un pantalón de las marcas conocidas te sale 120.000 pesos hasta 160, 170. No compite, te compras un Levi's afuera por 50, 60 dólares. Antes de que salten y barden, está tremendo poder comprar lo que quieras afuera y que te venga en 15 días.
pero hay un montón de talento en Argentina, hay una industria textil con un montón de potencial y es una paja porque se va a pagar, no queda otra. Vas a un shopping, están vacíos, vas a un outlet, están vacíos, vas a cualquier lado, están vacíos, menos las ferias o Flores, 11. Muy loco esto porque en todo este tiempo que estuve mostrando locales y ropa y bla bla bla, conocí mucha gente, mucho emprendedor con mucho talento, mucho potencial, muchas ganas y amor a su negocio, y es una paja que todos, o sea, están cerrando los negocios, las páginas, todo, nadie vende nada, es terrible. China, no sé cómo carajo se resuelve eso, no soy economista, pero es terrible. Con el voto se resuelve. Sí, evidentemente es una resolución de política económica y de política monetaria. En la placa 5 tenemos el dato que respalda esto que menciona desde la experiencia individual, una experiencia que tiene cualquiera que viva en redes sociales, que es justamente esta publicidad de compras en el exterior, de compras de productos terminados. Digo, no estamos hablando tampoco de importaciones de insumos para producir otra cosa, sino que estamos hablando de compras de electrodomésticos chiquitos, de ropa, de zapatillas, de todo lo que entra en Volucompras, está ahí en China por 2 pesos. Y esto se refleja en los datos más macro de la Argentina. Acá tenemos un gráfico del Instituto Argentina Grande que lo que muestra es la relación entre la actividad industrial y la importación de bienes de consumo. Lo hace desde noviembre de 2023, donde se ve en principio una especie de paridad entre esa actividad industrial y la importación de bienes de consumo. Después baja la importación porque recordemos que Caputo inicia su gestión con una fuerte devaluación, entonces eso desincentiva todo lo que es la importación de bienes de consumo, y ya a partir de mitad del año pasado, bueno, sistemáticamente viene aumentando la importación de bienes de consumo y la actividad industrial está más bien estancada en ese registro y bajando un poco, ¿no? Ya en los últimos meses de este año. Entonces, bueno, hay algo ahí que lo vemos en nuestra experiencia cotidiana que tiene que ver, por un lado, con comprar cosas baratas del exterior, pero también el impacto que tiene eso en la actividad industrial y en el trabajo argentino. Muy bien, nos vamos ahora a Pilar, porque está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto con el intendente Federico Achával, inaugurando el nuevo edificio de la escuela número 14, Mercedes Sosa, en el barrio Monterrey. No sé, por ahí anda. Le puso maravillosa esta escuela, la verdad que es una escuela preciosa, ahora voy a hablar un poco de eso, pero venimos también a inaugurar un centro de atención primaria de la salud y venimos también a inaugurar una obra vial, ya que se habla de vialidad, la ex Ruta 8, poniéndole ensanche, repavimentando, una obra muy pedida, muy requerida, muy importante, esencial para mejorarle la vida a los vecinos y vecinas de Pilar. Y la verdad que es un acto, chicos, chicas, bastante inusual en la Argentina de hoy, lo que vamos a hacer, ¿no? Una escuela, un centro de salud, una ruta. Alguien que me pueda decir que eso no le sirve al pueblo, a la sociedad, a los vecinos y vecinas. Alguien que me pueda decir que eso se hace solo o lo va a hacer el sector privado o la mano invisible de algo. La verdad que no es así. La verdad que no es así. La verdad que esta escuela era muy necesaria, ustedes lo saben bien, vienen compartiendo con la primaria un edificio hace mucho tiempo, por supuesto que agradecerles, por supuesto que albergarlos, alejarlos, pero también lo que significa un edificio compartido, lo que falta, lo que podría ser mejor, que hoy estamos habilitando, un centro de salud que tampoco se va a hacer solo y que es recontra, ultra necesario, y una ruta que, bueno, que hacía tiempo se esperaba. Yo quiero decir que todo esto, a pesar de los discursos que vienen, de enojo, de insulto, a veces directamente de violencia verbal desde el gobierno nacional, yo quiero dejar establecido acá en Pilar que la escuela, el centro de salud y la ruta la hizo el Estado. El Estado. O sea, todos nosotros juntos, haciendo un esfuerzo, poniendo los recursos, pensando qué se necesita y haciéndolo. Y si no, no existe. Y si no, no está. Y me parece importante remarcarlo, por supuesto, que en épocas donde se predica el egoísmo, el individualismo, yo, Lourdes, escuchaba tus palabras
escuchaba cómo lo sentías, porque además fueron palabras acompañadas de emoción, y decía entonces que toda esa discusión que se da por las redes, por el TikTok y desde el gobierno nacional, que nos dice, no, loco, cada uno se salva solo, vayan a pelear unos contra otros, que la educación se la agarpe cada uno con su presupuesto, que la salud, el que puede la tenga y el que no puede, bueno, que se arregle o que no se arregle, que las rutas no hay que hacerlas. Bueno, yo decía, todo ese discurso que suena fuerte, suena alto, viene con insultos, todo ese discurso, Lourdes, en tus palabras que agradezco, yo quiero decir, fracasó, fracasó. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, sabemos muy bien que no hay futuro sin escuela pública, gratuita y de calidad. Sabemos muy bien que sin salud pública la gente la pasa mal, se enferma o hasta se muere. Y sin ruta, sin obra pública, Cato, la verdad que en una provincia como esta estaríamos perdidos, estaríamos perdidos. Yo creo que hoy celebramos varias cosas. Hoy celebramos aquí en esta escuela que sigue funcionando, que en la provincia de Buenos Aires sigue funcionando una cuestión central que es la solidaridad, pensar en el otro. Miren que este recurso, porque venimos de un gobierno anterior municipal con otro intendente que en este barrio planteó que hacían falta obras, las licitó, se usó la plata y las obras no están. Y yo lo quiero decir porque hay diferencia, porque no todo es lo mismo y no todo es igual. Estamos en un Pilar, una de las localidades que más creció en población de la provincia de Buenos Aires, que le faltan todavía muchas cosas, pero en la que podemos celebrar hoy, que estamos inaugurando, como yo diría, habíamos soñado, Fede, porque lo charlamos muchas veces, estamos inaugurando el edificio escolar número 29 para el pueblo de Pilar. 29 escuelas nuevas. Miren si eso no es cambiarle la vida a cada uno de ustedes, a sus familias. Cambia la vida, se transforma con la escuela pública, se transforma con la presencia del Estado. Y lo planteo también porque todos esos discursos del individualismo, todos esos discursos del egoísmo, todos esos discursos libertarios, anarcocapitalistas, tienen hoy consecuencias. En la provincia de Buenos Aires había 80 escuelas en construcción con presupuesto del gobierno nacional. Llegó el actual gobierno y las paró. Son 80 escuelas que no podemos hacernos cargo tampoco porque están en cabeza de otro gobierno. Son 1000 obras, son 16.000 casas, más una situación económica complicada, una situación en el día a día muy difícil. Y acá en la provincia de Buenos Aires nos hemos propuesto, por más que cueste y por más que lo tengamos que hacer con recursos y esfuerzo propio, que en la provincia de Buenos Aires no para la obra, que en la provincia de Buenos Aires se siguen inaugurando escuelas, que en la provincia de Buenos Aires se siguen abriendo rutas, caminos, que en la provincia de Buenos Aires se siguen haciendo centros de salud, porque mejor que decir es hacer. Y creo que de a poco y con esfuerzo se va entendiendo la diferencia y que ustedes hoy la pueden comprender. No es lo mismo tener este edificio, recién lo recorría con los chicos, dijo maravilloso uno de ellos, pero el resto lo miraba y decía, mirá qué escuela tengo. Eso es lo que queremos, escuela pública de calidad y que la comunidad educativa, los pibes, las pibas, sus familias, los docentes, los auxiliares, las autoridades, todos estemos orgullosos de lo que se está haciendo. ¿Por qué estar orgullosos? Lo dijo Lourdes. Porque esto no cae del cielo. Esto es producto de un esfuerzo, pero es producto de la comprensión de lo que se necesita y es producto también de la lucha. Así que hoy celebramos que la escuela que estamos inaugurando se llama ni más ni menos que Mercedes Sosa. Vaya un homenaje a Mercedes.
Y termino con esto. Hay montones de países, chicos, créanme. Hay montones de países, vecinos en la región, en otros continentes también, incluso en países que de afuera se ven como ricos y poderosos. Hay lugares donde no hay escuela para los pibes, donde no hay salud para las familias que no tienen los recursos. Eso es un futuro posible para la Argentina. Es un futuro posible para la Argentina, de continuar y de profundizarse la política que lleva adelante el presidente de la Nación. No va a haber obra, no va a haber universidad, no va a haber escuela, no va a haber ciencia, no va a haber tecnología. No digo para todos, para el que la puede pagar, puede que haya, pero para la gran mayoría no va a haber. Ese no es un país que dé oportunidades para todos, no es un país que dé igualdad, no es un país que tenga un futuro, no es un país que por lo menos a mí me guste para mis hijos, me guste para nuestro pueblo. Así que acá estamos en estos días de cara a discusiones electorales. Yo creo que no vine acá a hacer campaña, simplemente a decir que en una democracia el que decide es el pueblo. Y lo que va a haber que decidir es si queremos una provincia con más escuela pública, con más salud pública, con más trabajo, con más producción, con más inclusión social. Eso es lo que tenemos que decidir. O si por el contrario queremos que todo se caiga, todo se pierda, todo se abandone. Así que acá, en esta escuela, orgullosamente decimos: aguante la escuela pública. Felicitaciones, a cuidarla. Así como está, tiene que quedar para los que vienen después. Y felicitaciones para todos, para todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Escuchábamos entonces y veíamos también, a quienes nos siguen a través de YouTube, al gobernador Axel Kicillof inaugurando la escuela Mercedes Sosa allí en el partido de Pilar, junto con Federico Achával, el intendente, como parte de estas actividades de gestión, pero que a esta altura del partido también es inevitable leer en tono de campaña. Pero estábamos hablando de que se le viene por delante, Fer, una semana o 2 semanas muy complicadas en el Congreso al oficialismo, que por ahora la única herramienta que tiene para no sufrir derrotas fuertes es tratar de bloquear el funcionamiento del Congreso todo lo que pueda. Bueno, y hablando de Kicillof, la clave está en los gobernadores. Así es. La actitud que tengan. Bueno, una pista vamos a tener esta noche, a ver cuántos se aproximan a Tucumán a posar junto al presidente en esta vigilia del Día de la Independencia, pero todo indica que van a ser muy pocos, nada que ver el año anterior con el pacto de mayo que se celebró, ¿no? Es que, el 9 de julio. Sí, que se cagaron de frío. Sí, también. Los hicieron chupar frío en la vereda, ¿se acuerdan? A Macri nunca se olvidó que lo dejaron ahí en la silla afuera, ¿no? No va hoy, Macri. Hoy no va, Mañana, seguro. Porque van a ser clave en cómo actúen las dos cámaras, ¿no? Ya dieron una muestra de ese enojo en 2 oportunidades. Primero, cuando acompañaron sus diputados los votos de la mejora jubilatoria. Así es, dieron quórum. Ahí dieron quórum y hubo varios que votaron, lo de Córdoba, de Entre Ríos, bueno. Incluso los tucumanos de Jaldo. Los tucumanos de Jaldo, y Jaldo habla con declaraciones incluso sobre el costo social que estaba teniendo en las políticas de gobierno, algo impensado hasta hace poco. Y ahora con este proyecto que presentaron, que generó tanto ruido, porque lo firmaron todos y ya se está tratando en el Senado, este proyecto para que se distribuyan los fondos que el gobierno cobra en concepto del impuesto a los combustibles y el ATN que no está repartiendo, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar en el Senado. El Unión por la Patria insiste en hacer una sesión el jueves. Mañana no es feriado, la sesión sería el jueves. Ellos dicen que ya emitieron dictamen en las comisiones de los proyectos que vienen con media sanción de diputados. Así es. El de la mejora jubilatoria, la moratoria previsional, el bono. La actualización del bono.
Pero ¿qué pasa? Y también la emergencia en pediatría, ¿no? Entra en ese paquete. La emergencia en pediatría también se está tratando, sí. Pero ¿qué pasa? A ver, todos los proyectos de ley pasan por la Comisión de Presupuesto. En general, los que significan alguna erogación, alguna partida, tienen que pasar por la Comisión de Presupuesto, tanto en diputados como en el Senado. Por tradición, esa comisión siempre se la da a alguien del oficialismo, porque es una comisión de las estratégicas. Está José Luis Espert en diputados y Ezequiel Atauche en el Senado. Lo que hacen ellos es, no la convocamos nunca. No la convocan. No la convocamos nunca y así no sale ningún proyecto de ley. Bueno, lo que hizo la semana pasada el peronismo y los otros bloques opositores fue autoconvocarse. O sea, todos los que integramos la Comisión de Presupuesto vamos, sesionamos y emitimos dictamen. El secretario parlamentario, que depende de Victoria Villarroel en el Senado, dijo no es válido, porque no había sido convocada la comisión. Bueno, ayer Mayán dijo, no puede ser que un funcionario administrativo nos diga a 20 senadores que lo que hicimos no es válido, ¿no? Y bueno, con ese criterio van a ir el jueves a sesionar con ese dictamen que aprobaron. Ahora, no es menor si se considera válido o no el dictamen, porque si el dictamen se considera válido, la ley se aprueba con mayoría simple. Con mayoría. Y si se considera no válido, tenés que juntar 2/3, que hay que ver si lo juntás. En teoría en el Senado podrían estar, pero finito, con un par de senadores se te puede caer. Claro, pero además es ambicioso porque están planteando una agenda de 7 puntos para el jueves, además de estos 4 que ya vienen con medias acciones y dictamen. Por ejemplo, el otro que el proyecto de los gobernadores. Sí, ATN. Porque ahí dice, ahí vamos a juntar los 2/3, porque si los senadores que responden a los gobernadores nos acompañan, vamos a tener 2/3 sobrados, son 48 senadores de 72. Después quieren volver a tratar la emergencia en Bahía Blanca. Así es. Que el gobierno vetó. Así es. Ahí, sobre estas tramoyas del gobierno para no tratar las cuestiones, yo voy a volver a decir algo que dije el otro día. Un secretario parlamentario se reemplaza con mayoría simple, ¿sí? Si la Cámara de Senadores considera que el secretario parlamentario no está haciendo el trabajo que le corresponde, lo echa. El presidente de la Cámara de Diputados se cambia por mayoría simple. Y si los diputados consideran que Martín Menem está interfiriendo en su trabajo, se juntan 129 diputados y lo echan. Que Milei decida quién va o ponen otro los propios diputados, lo pueden elegir los propios diputados. Hasta el jefe de gabinete lo puedes echar con una mayoría absoluta, en el sentido de que tienen que ser del total de los miembros, pero simple en el sentido de que es la mitad más uno de las 2 cámaras. Es decir, empiecen a hacer cuestiones, porque si no, lo que se ve es una Cámara agredida por el Poder Ejecutivo y que lo único que hace es protestar. El tema es que ahí juega la lógica del mejor postor. Ahí hay conversaciones efectivamente con el grupo de Pichetto para avanzar en esta dirección. Pero con ese grupo hablan todos. Claro, y hablan y se entienden en varios lenguajes. Claro, entonces el tema es la lógica del mejor postor. Es un grupo que se posiciona en el lugar de recibir ofertas. Bueno, a ver qué me ofrece Unión por la Patria. Y Unión por la Patria o en dólares ese. ¿Cómo? No, siempre hablamos de transacciones políticas. Por favor, que nadie malentienda. La famosa rotonda de Río Negro. Quería terminar con el tema de gobernadores, porque va a depender mucho. Uno habla con los senadores y dice, bueno, depende de lo que hagan los gobernadores. Porque los gobernadores, en cierta manera, presentaron este proyecto diciendo, mañana me explota el teléfono, tengo a todos los funcionarios del gobierno llamándome. Y no está pasando. Parece que no está pasando, aunque Gustavo Sáenz, y voy a pedir ahora el tuit que mandé, porque ayer Gustavo Sáenz estuvo en la Casa Rosada. Con Karina. Estuvo con Karina Milei, algo raro, no es habitual que ella esté recibiendo gobernadores, y en este contexto que la parte diga, bueno, conversaciones, siempre a favor del diálogo, para tener un país más federal y más equitativo, bueno, generó algún ruido en el chat de los gobernadores a ver qué es lo que estaba pasando, porque bueno, se supone que todos firmaron este proyecto y que todos están acompañando esta propuesta que le genera. Si el jueves se da esta sesión,
Acá vemos, ¿no? La foto en Casa Rosada, me reuní con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre Nación y provincia. Creo profundamente en el diálogo y el consenso como camino para encontrar soluciones reales y construir un verdadero federalismo. Solo así nuestra patria podrá salir adelante. Y ahí vemos la foto, si podemos o subir o sacar el zócalo, que está Gustavo Sáenz con Karina y con Lule Menem. Así es. Mano derecha. Lo tenemos a Johnny. Lo tenemos a Johnny ahí cerquita, a paso nomás de donde se sacó esta foto. ¿No sacó Johnny la foto o no? Le vamos a preguntar a él. Johnny, ¿vos sacaste la foto? Bueno, estamos estableciendo. Ahí está. Jonathan, en la Casa Rosada. Te escuchamos. Acá, ¿cómo les va? Ahí está, estamos bien. Buenos días en el a Salón todos. Mariano Moreno. Todo el equipo del Paz. En el Salón Mariano Moreno sin nariz. La foto no la saqué yo. Justo acaba de llegar Lule Menem a la Casa Rosada hace minutos nada más. Ayer estuvo, como bien decían, el gobernador de Salta. Hoy va a haber un acto a la noche por el 9 de julio. Se repite lo que fue el 9 de julio del año pasado, pero con una presencia de gobernadores, diría, flaquísima. Se esperan muy pocos gobernadores. Milei va a estar también Guillermo Francos, el jefe de gabinete, hoy en la provincia de Tucumán, en la casita de Tucumán, igual que lo que fue el año pasado. Pero va a haber muy pocos gobernadores, decían. Sí, también, es cierto. La Casa de Independencia. La Casa de Tucumán. Sí. La Casa de Tucumán. Va a haber pocos gobernadores, decía. Va a estar el anfitrión Osvaldo Jaldo, va a estar Raúl Jalil. Me cuentan que también va a estar Hugo Pasalacqua, gobernador de Misiones. Decían que iba a estar Sáenz, que ayer estuvo con Karina Milei, pero parece que se bajó finalmente. Y pareciera que por ahora esos 3 gobernadores va a haber nada más en un acto que va a ser chiquito, cortito, hoy a la medianoche del presidente de la Nación, en las vísperas del 9 de julio. Así que la tensión con los gobernadores va a seguir. A mí me decían acá en Casa Rosada ayer que con respecto a lo que se vienen va a haber 2 caminos. Primero que hay tiempo, dicen. O sea, para que llegue, que se apruebe la ley, la vete Milei, el Congreso entre en receso y demás, a lo mejor estamos hablando de un hecho que a lo mejor va a suceder en agosto, septiembre. O sea que se puede demorar todavía lo que es la contraoferta del gobierno sobre lo que le propusieron los gobernadores sobre el impuesto a los combustibles, los ATN y demás. Eso tal vez se va a demorar, porque entre un veto y otra cosa se puede llegar a puerto recién agosto, septiembre. Repito, hay 2 planes. Primero, volver a lograr los 87 héroes. ¿Se acuerdan de aquellos 87 héroes que salvaron el veto de Milei, que pueden ser 86 o 87? Bueno, creen que acá en su momento van a negociar para tenerlos, que se puede llegar a dar pese a esta resistencia con los gobernadores. Y la otra vía que está pensando Milei es la judicialización de las leyes. Y es un poco lo que traía cuento Nicolantos antes con respecto al presidente de la Cámara de Diputados, que es Martín Menem, que llamativamente este fin de semana publicó un artículo en Infobae, bastante extenso el artículo, donde él ya empieza a dar pistas de que algunas de las leyes que se están por aprobar ahora son ilegales. Este artículo está en Infobae, es muy largo, él da una serie de argumentos para decir sobre las mociones de emplazamiento, se queja él. Dicen que están ahí al borde de la Constitución. Entonces, tal vez esos son algunos artilugios legales que va a usar el gobierno en algunos meses para decirles a los gobernadores, che, esto es ilegal y lo vamos a judicializar. Esto si no se llega a sostener el veto. Sí, ayer yo comentaba de esta opción y decía que habría que ver cuál es el humor de los jueces cuando pase todo esto. Para fallar en contra de una ley por los jubilados, por los discapacitados, hay que ver quién aparece. Pero ahora con esto que agregás vos, y que es cierto, lo dice Martín Menem en la columna que publicó en Infobae, si la objetación judicial del gobierno a las leyes va a tener que ver con procedimientos internos de la Cámara, ya te digo que no hay ninguna chance de que eso tenga éxito. Los jueces no se van a meter a interpretar qué significa un emplazamiento a las comisiones, porque toda la jurisprudencia argentina va en el sentido de que ese tipo de cuestiones les dicen resuélvanlo ustedes a los legisladores. Me acuerdo, pasó hace un par de años en el Senado, cuando había una discusión respecto a la banca en el Consejo de la Magistratura, creo que era, o una cuestión así, claro. Y que todo el fallo fue, muchachos, eso es del reglamento de ustedes tienen que elegirlo, decían cuando se dividió el bloque de Unión por la Paz. Cuando pero ojo que lo que sugiere Johnny es interesante, acá lo importante es mantener los palitos en el aire, los platitos en el aire, ¿eh? O sea, el tema es cuánto tiempo dilate esa decisión judicial. Exacto. Porque si vos mantenés los platitos en el aire, en el medio tenés las elecciones tienen un efecto imantado.
depende de lo que ocurra en las elecciones, eventualmente el juez va a decidir una cosa o la otra. Como en los tribunales pasa cualquier cosa menos justicia, la interpretación del juez está directamente relacionada con la potencia electoral del oficialismo. Entonces, para el gobierno, por lo que entiendo que vos decís, Johnny, la intención es mantener los platitos en el aire, que no se caiga ninguno. Y ya con eso está. El gobierno, sí. El gobierno necesita tiempo, necesita llegar a diciembre. ¿Qué pasa en diciembre? Se renueva la Cámara de Diputados, va a tener más diputados violetas. Necesita eso. Yo lo vengo contando. Un funcionario a mí me dijo hace una semana, necesitamos que mañana sea diciembre. O sea, que diciembre sea ya. Necesita ganar todo este tiempo. Por eso está este dilate con los gobernadores que lo están pateando para adelante. Fíjense que todavía la contraoferta, la supuesta contraoferta que iba a hacer el gobierno, no llegó. La está dilatando hasta donde pueda. Tal vez no se da nunca esa contraoferta. Johnny, en el gobierno saben que por más que les vaya bien en octubre, no van a tener más diputados en diciembre, ¿no? Si no, yo voy y les cuento, les muestro cómo funciona el sistema DON, la renovación por mitad. No, pero puede tener 90 y blindar el veto. Claro, vos blindás el veto. Estás jugando un pleno ahí. El gobierno lo que necesita, lo que vienen diciendo acá, nosotros lo único que necesitamos es blindar un veto. Si blindamos un veto ya está, no quiere tener 150 diputados, no lo va a tener, 120, no los va a tener. Necesita tener 86, 87 diputados violetas. ¿Para qué? Para blindar un veto. O para blindar un decreto también, pero sobre todo para blindar un veto, para que el Congreso no le marque la cancha como le fue marcando en todo este año y medio. Entonces con esos 87 ya está. Ahora tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para llegar a los 87. Sobrehumano y otras cosas más, pero digo, le está costando, incluso ahora también. Bueno, si el año que viene resuelve eso, ya está, tiene asegurada la gobernabilidad Milei. Por eso necesitan que sea diciembre ya, y estos meses van a ser terroríficos para el gobierno. Así que hay que ver qué pasa. Tengo. Sí. Dos consultas. A ver, una viene apalancado de un rumor. El rumor es que en el gobierno están pensando en cambios en la cúpula militar. Entonces, es importante. En la víspera de un 9 de julio donde finalmente no va a haber desfile militar, cosa que sorprende por los antecedentes de Milei, no tanto porque viene muy discutido el vínculo con los militares a partir de la crisis con Victoria Villarruel, y esa crisis se traduce en lo que puede ocurrir en el Senado, que es lo que vos contabas al principio del pase, ¿no, Nico? Villarruel, que ya es, creo, considerada opositora en la Casa Rosada, ¿no? Sí. Considerada opositora. Acá ya, te diría, hoy Villarruel es más opositora que Cristina acá adentro. Bueno, el rumor es que cambiaría al jefe del Estado Mayor Conjunto, alterando otra vez la rotación. Ya alteraron la rotación para colocarlo a Isaac, que viene de la Fuerza Aérea y le tocaba al Ejército. Ahora le otorgarían la jefatura del Comando de Estado Mayor al Ejército. Eso implicaría una serie de bajas, natural, por una cuestión de jerarquía y edad, implicaría una serie de bajas. Y entre esas bajas habría personas que son de la confianza de Villarruel, rompiendo totalmente el vínculo con Villarruel, también en el ámbito castrense. Entiendo que Villarruel está armando en provincia de Buenos Aires de la mano de Gómez Centurión. Sí, algo hay de eso. Y me parece que la renovación que están imaginando en el Ejecutivo tiene que ver con que hay militares en actividad que simpatizan con ese armado electoral de Villarruel en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay algo de esto? ¿Escuchaste algo de esto? Lo de Gómez Centurión y Villarruel es algo que viene dando vueltas, muy por abajo, porque es un laburo muy finito, porque es muy difícil de que la vicepresidenta muestre eso o levante el perfil sobre esto, porque ya estaría ahí complicando el funcionamiento institucional. Acá siempre trataron de cuidar las instituciones. Si es por Milei, a Villarruel la hubiese removido de alguna manera, hubiese hecho que se vaya a los 8 meses de gobierno. Pero por el respeto a las instituciones o para mantener un decoro, todavía está en ese cargo. Lo mismo pasa del otro lado. Villarruel institucionalmente tiene que seguir sus funciones, deja pasar algunas cosas, como estamos viendo en el Senado y demás, que complican al gobierno, pero es muy difícil mantener esta relación con una vicepresidenta que es tremendamente opositora para un lado y para el otro. Digo, igual insisto, si fuese para la Casa Rosada, convocaría la sesión y no lo hace, ¿no?
O sea, No, pero porque todavía... Ese gesto todavía no lo hizo. No, no lo hace. Por temas institucionales, todavía tiene que mostrar cierta institucionalidad. Tampoco le puede dejar la pelota picando para que le metan un gol. Siempre trató Villarroel de conservar eso, de no dejarle regalado el relato al mileísmo, digamos. Siempre trató de cuidar eso. Tema para tener en remojo. Si el gobierno está evaluando una purga por los vínculos de sectores activos, en actividad de las Fuerzas Armadas, que estarían dispuestos a colaborar en el armado político electoral de Villarroel en provincia de Buenos Aires y que ese vínculo provendría de la relación con Gómez Centurión, viejo funcionario, viejo, no por edad, digo porque participó del gobierno de Mauricio Macri y después se fue muy enemistado con Mauricio Macri de la gestión en un ámbito muy sensible como la aduana, ni más ni menos, ¿no? Me parece que esa purga puede traer consecuencias en el sector militar, en el ámbito militar. Y me parece que parte de eso es lo que se vio en la suspensión del 9 de julio, del desfile del 9 de julio. Y pues, recordemos que hubo un desfile que fue muy polémico, donde Villarroel estaba subido a un tanque, estaba también Milei, Karina estaba enojada con Villarroel, la miraba de lejos, quedó muy expuesto Milei, fue tapa de los diarios. Ya hubo, los antecedentes de los desfiles no fueron buenos para los Milei, sí para Villarroel. Che, para ir cerrando, los cierres de listas dejan heridos siempre, esto lo sabemos, ¿no? Los cierres de listas, cierres de alianza, siempre dejan algún herido. Ahora quedó un herido muy particular. ¿Quién? Que se llama Santiago Caputo. ¿Qué pasó? Santiago Caputo fue corrido directamente de la mesa política de La Libertad Avanza. No pertenece más a la mesa política, de hecho pegó 2 faltazos, hubo 2 reuniones en las últimas 2 semanas importantísimas de lo que se llama la mesa política para el armado en la provincia y con el PRO, que siempre están los Menem, Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo, y Santiago Caputo en las 2 últimas reuniones no estuvo. Pegó el faltazo, estuvo ausente, ya lo dan por fuera de la mesa política, no pertenece más, no toma más decisiones políticas. Santiago Caputo no va a poder meter a nadie en las listas, en los armados que se viene. Se abre un interrogante sobre su futuro. ¿El monotributo sigue bien? El monotributo sigue muy bien, por ahora obviamente, a ver, lo dejo en claro, sigue siendo parte del gobierno, parte, digo, a su modo, no es funcionario ni nada, sigue siendo parte, como sabemos, monotributista y con despacho acá en Casa Rosada. Pero igualmente se abre un interrogante. ¿O es un triángulo de 2? A ver, en lo que es mesa política no existe más Santiago Caputo para la mesa política del gobierno. No toma ninguna decisión más política estratégica, por lo menos sobre lo que se viene este año. En eso no está más, sigue poniéndolo. No, están los de siempre, Lule Menem, los Menem. Menem lo hizo, sería. Si Santiago se quedó afuera es porque Menem lo hizo. Sobre todo Lule Menem. La relación entre Lule Menem y Santiago Caputo está rota. No tiene vuelta atrás. Por eso está ausente en las reuniones. Cierro los ojos y ya veo los tweets en caso de que al gobierno no le vaya tan bien como pretenden en octubre, de la gente de Santiago Caputo diciendo vieron lo que pasó. Nosotros teníamos razón, perdón, ¿no? Porque es un poco... Ya lo están diciendo. Es el trasfondo. Te hago una última pregunta para que contestes cortita y si no, la dejamos picando y la contestás mañana. Pero me dicen que hay una especie de nuevo, no triángulo de hierro, pero sí de entorno de gente con la que Milei habla a diario y que lo influencian y lo asesoran en las cuestiones. Que, por un lado, Lilia Lemoine, que siempre estuvo ahí, está teniendo más cotidianeidad y más diálogo político con Milei, con todo lo que eso implica, pero que los otros dos son Nick y el Recalde malo. ¡No! Bueno, es parte del círculo, de Milei con el que se rodea asiduamente. Posiblemente en estos, posiblemente en estos últimos meses hayan tomado más influencia. Por eso tienen tanta presencia mediática. Si no tuvieran el aval de Milei, no tendrían la presencia mediática que tienen. Nick va a estar en este congreso de la ultraderecha, ¿no? En Córdoba. Va a estar Milei y van a estar, creo que la mayoría de esos personajes. Johnny, a ver, gracias. Recalde, Sí.
No, Manera lo sigo, pero Recalde, a ver, su intención es ser vocero, pero Manera lo cuento bien en la mesa. Manera lo cuento qué bien. qué país de oportunidades. Gente, chau Johnny, chau también compañeros acá en el piso, también a los compañeros que del otro lado del vidrio hacen posible este programa y a todos ustedes que nos eligen cada mañana para informarse, para que los acompañemos. Quédense que ya llega Verdades Afiladas con Adrián Murano y toda la continuidad del Destape, después con Mati Colombati, con Palo y Zanahoria y el maravilloso equipo de Mariano Martín y compañía, después con Villarruel y mañana desde muy temprano retomando la programación. Y a las 10 de la mañana ya saben dónde encontrarnos acá en El Pase. Que tengan un muy buen día. Chau, chau. El Destape 1070.